pero la inquietud se instaló en su pecho como una sombra persistente. Se dijo a sí misma que era el estrés del trabajo, que Luke simplemente estaba abrumado por las responsabilidades, pero en el fondo sabía que algo no encajaba. El punto de quiebre llegó una noche de noviembre de 2009. Claire había organizado una cena especial para celebrar su aniversario, pero Luke llegó tarde, con el cabello revuelto y el olor a perfume ajeno impregnado en su camisa. Su excusa fue torpe, casi ensayada. Fue entonces cuando la sospecha de Claire se convirtió en certeza. Los meses siguientes fueron una tortura silenciosa. Claire, siempre meticulosa y calculadora, no confrontó a Luke de inmediato. En cambio, observó, escuchó, buscó pistas. No tardó en descubrir la verdad. Luke no solo la estaba engañando, sino que lo hacía con Rebecca, su jefa, una mujer poderosa y carismática que tenía todo lo que Claire alguna vez había temido perder. Ahora, de pie en la cocina durante la reunión familiar, sosteniendo su copa de vino con los nudillos blancos de la presión, Claire sabe que ha llegado el momento. Ha esperado pacientemente, recopilado pruebas, planeado cada detalle. Hoy no es solo una celebración familiar, es el escenario perfecto para exponer la traición de Luke de la manera más devastadora posible. Respira hondo y sonríe levemente mientras escucha la risa de los invitados en la sala. Nadie sabe lo que está a punto de suceder. Nadie sospecha que, en cuestión de minutos, la fachada de su matrimonio perfecto se desmoronará frente a todos. Y cuando finalmente deja su copa en la encimera y se dirige a la sala, su corazón late con una mezcla de adrenalina y anticipación. Ha llegado la hora de la verdad. Cuando una notificación iluminó la pantalla. El nombre de Rebecca apareció en la parte superior, acompañado de un mensaje que hizo que el estómago de Claire se hundiera. No puedo dejar de pensar en anoche. Lo que dijiste, lo que hicimos. Dime que sientes lo mismo. Las palabras parecían gritar desde la pantalla, cada letra confirmando los miedos que Claire había estado tratando de ignorar. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras abría la conversación y veía un historial de mensajes que no dejaban espacio para la duda. Había fotos, promesas, encuentros secretos disfrazados de reuniones de trabajo. Su mundo se fracturó en un instante. No era solo la infidelidad lo que dolía, sino la traición de dos personas en las que había confiado. Luke, su esposo, su compañero de vida, y Rebecca, la mujer a la que había admirado y respetado. Pero Claire no lloró. No en ese momento. En su lugar, algo dentro de ella se endureció. Con la mente fría, tomó capturas de pantalla y las envió a su propio correo. No reaccionó de inmediato porque sabía que esto no se trataba solo de confrontar a Luke. No. Tenía que hacerlo bien. Tenía que hacerlo de una manera que se asegurara de que él y Rebecca sintieran el mismo dolor y humillación que ella estaba sintiendo ahora. El plan comenzó a formarse en su mente mientras la rabia hervía bajo la superficie. La Claire que Luke conocía nunca haría algo impulsivo. Siempre había sido paciente, estratégica. Y esta vez no sería la excepción. Cuando escuchó la puerta de entrada abrirse más tarde esa noche, se obligó a respirar hondo. Se giró hacia el espejo y se aseguró de que su expresión no traicionara la tormenta dentro de ella. Porque la venganza, pensó, era un plato que debía servirse frío. Noche, Claire esperó pacientemente, observando cada interacción con una precisión calculada. Luke se inclinaba hacia Rebecca al hablar, su mano rozando la de ella de forma casual pero significativa. Rebecca reía con una facilidad que Claire encontraba repulsiva, como si la mujer realmente creyera que su traición nunca vería la luz. El momento llegó durante el brindis. Luke, con una copa en alto, agradecía a todos por estar allí, por la familia, por el amor, por los años que él y Claire habían compartido. Su voz era firme, segura, como si nada en su vida estuviera fuera de lugar. Claire sintió que la rabia subía por su pecho, pero la mantuvo bajo control. Levantó su propia copa, sonriendo suavemente. Estoy de acuerdo con Luke, dijo, su tono sereno. La familia es lo más importante. La lealtad, la confianza, el respeto mutuo. Miró a Rebecca directamente a los ojos antes de continuar. Y cuando esas cosas se rompen, cuando alguien a quien amas y confías te traiciona de la peor manera posible, hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en el ambiente.
Bueno, creo que es justo que todos lo sepan. El murmullo en la sala se detuvo. Claire sacó su teléfono, y con un par de toques, proyectó en la pantalla del televisor las capturas de pantalla de los mensajes entre Luke y Rebecca. Conversaciones íntimas, citas a escondidas, confesiones de amor. El silencio fue absoluto. La cara de Luke se volvió pálida. Rebecca se quedó congelada, su sonrisa borrada de un solo golpe. Claire podía ver la incredulidad en los rostros de su familia, la confusión, el disgusto. La madre de Luke jadeó, cubriéndose la boca con una mano. Un primo en la esquina soltó un bajo «Dios mío». Luke abrió la boca para decir algo, pero Claire lo interrumpió con una frialdad que hizo que hasta el aire de la habitación pareciera más pesado. «No te molestes en negar nada», dijo. «Todo está ahí. Cada mentira, cada excusa, cada noche que dijiste que estabas trabajando tarde». Rebecca intentó hablar, pero Claire la miró con una calma letal. «Tampoco tú, Rebecca. No después de todo lo que hiciste. No después de cómo me mirabas a la cara cada día en la oficina, fingiendo ser mi mentora mientras dormías con mi esposo». La vergüenza se apoderó de Rebecca, sus mejillas enrojecidas de humillación. Luke, incapaz de enfrentar la realidad, finalmente susurró. «Claire, lo siento». Pero Claire solo lo miró con una mezcla de decepción y liberación. «No. No lo sientes. Pero lo harás». Dejó su copa en la mesa y, sin decir una palabra más, salió de la habitación dejando tras de sí el caos que había esperado tanto tiempo para desatar. Trabajo como en su vida personal, pero en ese momento, en medio de la sala de estar de los Hudson, su fachada comenzó a resquebrajarse. «Esto es ridículo», dijo con un intento de calma, pero su voz sonó tensa. «Claire, estás exagerando». Claire soltó una risa breve, seca. «¿Exagerando?», repitió, girando la mirada hacia la pantalla del televisor, donde las pruebas seguían a la vista de todos. «¿Quieres que lea en voz alta los mensajes donde le decías a mi esposo cuánto extrañabas su cuerpo cuando no estaban juntos?» Rebecca palideció, su seguridad tambaleándose. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Los padres de Luke estaban demasiado aturdidos para hablar. La madre de Claire, siempre medida y tranquila, solo negó con la cabeza en un gesto de absoluta decepción. Luke pasó una mano por su cabello, su rostro una máscara de desesperación. «Claire, por favor, hablemos en privado». Pero Claire lo fulminó con la mirada. «¿Privado? ¿Cómo lo hacías con ella?» «No, Luke. No hay nada más que hablar». Rebecca, en un último intento de recuperar el control, se puso de pie. «Esto no cambia nada», declaró con firmeza. «Mi vida, mi carrera». Claire la interrumpió con frialdad. «¿Tu carrera? Oh, no te preocupes, Rebecca. Ya envié todas estas pruebas al comité directivo de la empresa. Mañana, todos en Show Realty sabrán que duermes con los esposos de tus empleadas». El pánico cruzó fugazmente por el rostro de Rebecca. Claire disfrutó cada segundo de su desmoronamiento. Luke, dándose cuenta de lo que eso significaba, miró a Rebecca con súplica. «Diles que no es verdad», le murmuró. Pero Rebecca no respondió. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía palabras. Claire sintió una oleada de alivio. Durante meses, había cargado con el peso del engaño de Luke y la manipulación de Rebecca. Ahora, los secretos estaban fuera. El daño que ellos le habían hecho, ahora los consumía a ellos. Sin más que decir, Claire tomó su bolso, se giró hacia su familia y dijo: «Disfruten la cena. Yo ya perdí el apetito». Salió de la casa con la cabeza en alto, dejando atrás el caos que había esperado tanto tiempo para desatar. Investigación policial fue rápida e implacable. A las 11 de la noche, la casa de los Hudson estaba llena de oficiales y paramédicos, las luces intermitentes de las patrullas iluminaban la tranquila calle suburbana. Las autoridades interrogaban a cada persona presente, tratando de reconstruir los eventos que habían llevado a la muerte de Rebecca Chow. Claire se sentó en el porche delantero, temblando a pesar de la cálida noche. Las manchas de sangre en su blusa eran un recordatorio tangible de lo que había sucedido.
Los oficiales le hicieron preguntas, pero su mente se sentía distante, como si todo esto le estuviera sucediendo a otra persona. Luke, devastado y en estado de shock, fue llevado a la comisaría para una declaración formal. Había perdido tanto a su amante como a su esposa en una sola noche y ahora enfrentaba un futuro incierto lleno de culpa y arrepentimiento. Su familia lo consolaba, pero incluso ellos luchaban por procesar la magnitud de lo que había ocurrido. Los medios se enteraron rápidamente del incidente, y la historia apareció en todos los titulares locales. La muerte de Rebecca Shaw fue sensacionalizada, pintando una imagen de traición, rabia y tragedia en el aparentemente perfecto vecindario suburbano. Shaw Realty se encontró en el centro de la controversia, su reputación fue destruida, y los clientes huyeron en masa. El funeral de Rebecca fue un evento tenso, marcado por susurros y miradas cautelosas. A pesar de sus fallas, algunos la recordaban como una mujer fuerte y ambiciosa que había construido su imperio desde cero. Otros, sin embargo, solo veían a la mujer que había traicionado la confianza de una familia cercana. Claire, absuelta de cualquier cargo, aún cargaba con el peso de lo sucedido. Aunque la justicia no la culpó por la muerte de Rebecca, la realidad de la tragedia la perseguía día y noche. Se mudó de la casa que había compartido con Luke, incapaz de soportar los recuerdos dolorosos que acechaban en cada habitación. Luke también se alejó, intentando reconstruir una vida sin Claire y sin Rebecca. Los meses siguientes fueron solitarios para ambos, cada uno atrapado en una prisión de sus propias decisiones y errores. Con el tiempo, la historia de Rebecca Shaw se convirtió en una advertencia en la comunidad, un recordatorio de cómo las pasiones ocultas y las traiciones pueden llevar a consecuencias devastadoras. Claire Hudson se volvió más reservada, manteniendo a la gente a distancia y centrando sus energías en reconstruir su vida. Y aunque la casa de los Hudson eventualmente fue vendida y ocupada por una nueva familia, los ecos de esa noche trágica continuaron resonando en las paredes, un testamento silencioso del precio de la traición y la fragilidad de la vida misma. Tragedia seguía oprimiéndola, un recordatorio de que aunque no fuera culpable, nada en su vida volvería a ser igual. Luke, en cambio, no tenía la misma compostura. Durante su interrogatorio, su voz temblaba, sus respuestas eran entrecortadas y llenas de titubeos. No podía negar los hechos, la evidencia era clara, pero la culpa lo consumía. No solo había perdido a su amante en una forma tan violenta, sino que también había destruido su matrimonio y su reputación. En cada pregunta que le hacían, se veía obligado a enfrentar la realidad de sus propias acciones. La comunidad suburbana que alguna vez los había visto como una pareja modelo ahora los miraba con ojos distintos. Claire se convirtió en un símbolo de traición expuesta, una mujer que había destapado la verdad a costa de una vida. Algunos la consideraban valiente, otros la miraban con desconfianza, preguntándose si en el fondo había planeado todo. El funeral de Rebecca se llevó a cabo una semana después, un evento sombrío y silencioso. Sus colegas de Shaw Realty asistieron, algunos por respeto, otros por morbo. Su imagen de mujer fuerte y ambiciosa había quedado manchada por el escándalo. En la ceremonia, Luke se mantuvo apartado, con la mirada baja, mientras la familia de Rebecca lo evitaba con frialdad. Claire, por su parte, no asistió. No vio la necesidad de rendir homenaje a una mujer que había destruido su matrimonio. En su lugar, usó esos días para tomar decisiones. Se mudó de la casa Hudson, incapaz de soportar los recuerdos que la acechaban en cada rincón. Inició los trámites de divorcio con la misma frialdad con la que había revelado el engaño. Para ella, esa parte de su vida había terminado. Los meses siguientes fueron un torbellino de especulaciones, reportajes en los periódicos locales y susurros entre los vecinos. La historia de Claire y Rebecca se convirtió en una advertencia, un recordatorio de cómo las pasiones ocultas pueden llevar a consecuencias irreversibles. Luke dejó la ciudad poco después, incapaz de soportar las miradas y el juicio silencioso de quienes lo rodeaban. Claire, en cambio, se quedó. No porque quisiera aferrarse al pasado, sino porque no tenía miedo de enfrentarlo. Sabía que la tragedia la seguiría donde fuera, pero también sabía que era fuerte. Más fuerte de lo que nunca había imaginado. La paz, sin embargo, no llegaría fácilmente. Claire, aunque decidida a seguir adelante, llevaba consigo las cicatrices invisibles de la traición y la tragedia. Se instaló en un pequeño apartamento lejos de la casa Hudson, un espacio sin recuerdos compartidos, sin fantasmas de una vida que ya no existía.
Pasó los primeros meses en una especie de letargo, aprendiendo a estar sola de nuevo, a dormir sin la sombra de la infidelidad rondando su mente. Por las noches, el eco de aquella noche fatídica volvía a ella. La mirada de Rebecca, el destello del cuchillo, el sonido sordo de su cuerpo al caer. No importaba cuántas veces repitiera la historia en su cabeza, aún se preguntaba si podría haberlo evitado. Pero lo que más la atormentaba no era la muerte de Rebecca, sino el vacío que dejó atrás. Luke, por su parte, se convirtió en una sombra del hombre que había sido. Su trabajo se resintió, su círculo social se desmoronó y el peso del escándalo lo siguió a donde fuera. Los pocos amigos que le quedaban intentaron apoyarlo, pero él se alejó de todos. Se mudó a un apartamento modesto en los límites de la ciudad, donde rara vez hablaba con alguien. Bebía más de la cuenta, dormía poco y pasaba horas mirando la televisión sin realmente verla. Su arrepentimiento no era solo por haber sido descubierto, sino por la certeza de que había sido el arquitecto de su propia caída. La ciudad, aunque lentamente dejaba atrás la historia, nunca olvidaría. La casa Hudson fue vendida a un precio ridículamente bajo, con los nuevos dueños ajenos a la tragedia que había tenido lugar entre esas paredes. En los cafés y supermercados, la gente aún susurraba cuando el nombre de Claire o Luke aparecía en la conversación. Algunos la veían como una víctima, otros como la mujer que desenterró un escándalo que terminó en muerte. Y Luke, él simplemente era el hombre que lo perdió todo. El tiempo siguió su curso, y mientras Luke se consumía en su culpa, Claire encontró fuerza en la reconstrucción. Se dedicó a su carrera con una intensidad que antes no tenía, volcando toda su energía en avanzar, en demostrarse a sí misma que su vida no había terminado aquella noche. Aprendió a reír otra vez, a confiar lentamente en los demás, aunque el miedo a la traición nunca la abandonó por completo. Los dos tomaron caminos opuestos. Uno intentando emerger de las cenizas y el otro enterrándose en ellas. Y así, lo que una vez fue un matrimonio se convirtió en un recuerdo borroso de lo que pudo haber sido, y de lo que nunca debió llegar a ser.